Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Enseñaba Jesús a la multitud y le decía: Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes, recibir reverencias en las calles. Buscan asientos de honor en sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a la alcancía del templo y miraba cómo la gente echaba sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a los discípulos, les dijo Jesús: Yo les aseguro, esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. En la lista de los pecados capitales desfila el pecado de la codicia. Es ese pecado que unos más, otros menos padecemos. Pecado que nos esclaviza con los bienes materiales, con las riquezas de este mundo, y que es el patrón principal de nuestras palabras y de nuestras acciones. Tengamos pues mucho cuidado. Hoy el Evangelio nos ha hablado justamente sobre esto y comienza el texto diciendo que Jesús advierte diciendo: cuidado con los escribas. Gente de apariencia, gente nada más de fachada, porque se presentan como buenas personas y lo que son es aduladores que lo que buscan es su propio provecho material y su propio bienestar. Personas que también hoy en día existen y que incluso dolorosamente se han refugiado en verdaderos servicios que los han convertido ellos en provecho nada más que personales. Justamente los escribas eran religiosos de Israel y Jesús dice lo siguiente de ellos: les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. No es la ropa, no es el vestido, no es lo exterior lo que se lleva encima lo que nos hace más o menos importantes o personas. Las apariencias engañan y a veces tratamos diferente a aquella persona que humildemente viste y hacemos la diferencia con el otro que con opulencia se presenta quizás más elegante únicamente por el vestuario o los ornamentos que luce y que lleva encima. Estas advertencias de Jesús sobre los escribas, nosotros debemos de considerarlas como presentes y siempre vigentes. ¿Por qué? Debemos tener toda la alerta y la atención con aquellos que se presentan como buenas personas, que se presentan como pastores fieles y son verdaderos lobos rapaces. Y son lobos rapaces, ¿por qué? Porque solamente buscan su propio provecho y conveniencia material. Por eso cada vez que leo estos párrafos del Evangelio que acabamos de proclamar, pienso que se hace como una radiografía, como un scan de situaciones que motivan a muchos sectores y a muchas personas, incluso en las filas parroquiales o clericales de la misma iglesia.
cómo nos gusta que nos hagan reverencias, cómo nos gusta que nos sienten en los puestos de honor, en los banquetes. Y hay que tener cuidado, porque puede ser que movidos por la codicia estemos nosotros cayendo sobre los bienes de las viudas y hagamos ostentación de largos rezos. Podemos engañar a los que nos ven en este mundo, pero no vamos a engañar nunca al que ve el corazón, al que lo ve todo, al Señor. Me causa preocupación cuando llegando a grupos parroquiales, a grupos diocesanos de esta nuestra iglesia, lo primero que hacen es recibirte, diciéndote que ahí están los sobres para que des tu donativo, o bien informándote sobre los números de cuentas bancarias para que deposites tu ofrenda. No digo yo que no sea importante dar nuestro aporte según nuestra posibilidad, pero si te reciben con esto como lo primero, definitivamente queda mucho que pensar. Si vos ves un obispo, un sacerdote, que constantemente está sacando el libro de cuentas o está haciendo aritmética de lo que él considera como prioridad y desplaza lo pastoral, definitivamente que está cometiendo un gravísimo error. Hay algunos que actúan dentro de la iglesia, repito, como meros profesionales, comerciantes o mercaderes. En una ocasión, recuerdo que vino una persona a pedirme ayuda para ir a recibir atención médica, por lo cual yo le aconsejé que acudiera a salud pública, al hospital, donde no se paga y se es supuestamente atendido. Y digo supuestamente atendido porque esta persona fue y se sintió completamente humillada y maltratada. ¿Por qué? Porque era un servicio gratuito y la gente que está allí maltrata, humilla a los que llegan, a los pobres que no tienen con qué pagar. Esta misma persona, cuando regresó y me comentó el maltrato y la humillación que padeció, le dije, mire, tome este dinero, hágase una cita ahora en la clínica privada de ese mismo médico que la trató de mala gana y vuelva y me cuenta. Efectivamente, fue y notó la diferencia, como de la noche al día. Al regresar me dijo, padre, cuando llegué a la clínica privada y presenté el dinero que tenía que pagar, inmediatamente pase adelante, siéntese, va a tomar café, quiere algún refresco, y aquel médico me atendió con mucha atención y con mucha gana. Esta actitud mundana, que es tan común y que poco se denuncia, porque quien actúa así no actúa por vocación, sino porque es un mercader, un comerciante. Digo, esta misma actitud se está haciendo común también en nuestras parroquias, en nuestras diócesis. Qué frustración la que una persona lleva en su corazón, qué dolor más profundo cuando ve el desprecio con el que algunos sacerdotes, pastores, párrocos u obispos tratan a las personas de escasos recursos, a los pobres. Incluso algunos tienen la astucia de vivir de los mismos pobres, bajo la apariencia y la excusa de formar asociaciones, fundaciones que dicen que benefician a los pobres y lo que hacen es enriquecerse a los de la junta directiva y a los que coordinan este supuesto servicio. Así están las cosas en el mundo y también este mal endémico se padece y se ha metido escandalosamente en la fila de la misma institución de esta iglesia. La segunda parte del Evangelio se completa en la enseñanza. Esta mujer, viuda, que solo tenía 2 moneditas para vivir, las pone al servicio de Dios y las echa en las alcancías del templo. Hay que hacer notar que las alcancías del templo de Jerusalén eran unas trompetas enormes, metálicas,
que si echabas monedas abundantes y pesadas, el ruido hacía notar y ponía en conocimiento que lo que se echaba era grandes cantidades. En cambio, cuando esta pobre viuda dejó caer las 2 moneditas, seguramente a nadie le llamó la atención, pero sí al que todo lo ve, a Dios. Jesús dijo, esta pobre viuda ha echado todo lo que tenía para vivir. En cambio, los otros ricachones, los ricos, han echado de lo que les sobraba. Les voy a confesar algo. En los años que tengo de administrar parroquias, hasta hoy, gracias a Dios, he administrado 2, soy testigo de la generosidad de los más pobres. Son ellos los que sostienen las obras pastorales en su mayoría. Qué difícil es encontrar ricos que sean generosos. Los hay, no digo lo contrario, pero es muy difícil. Y ahí se cumple aquella advertencia y profecía del mismo Jesús. Qué difícil es para un rico entrar al reino de los cielos. Miremos pues nosotros qué actitud tenemos. No acusemos a los demás, pero preguntémonos, ustedes en su profesión, en su trabajo, este servidor, yo como sacerdote, ¿cuáles son las motivaciones que tenemos para tratar a los demás? ¿Será que hacemos la diferencia que les conté del doctorcito que en servicio público humilla y en servicio privado abraza y besa? Tengamos pues mucho cuidado, porque no debemos tener diferencia y acepción de personas. Que el Señor se apiade de su iglesia y que nos libre de los lobos rapaces que se siguen abalanzando sobre los bienes de las viudas con excusas y ostentación de largos rezos, que ni les creo, porque el que reza no cae tanto en este pecado. Hay que rezar de verdad para evitar caer en este y en otros pecados que nos empujan al infierno. Amén.